Pero, a ver, bueno, empezamos con el sistema urogenital. El urogenital sabemos que empieza o se origina más bien del mesodermo intermedio. Ay, no puedo ver. Mm, no, quería. Ahí está. Se origina del mesodermo intermedio que nos va a permitir formar las gónadas y los riñones. Por eso es que se ven en un tema, en uno, urogenital, pero en sí son dos temas, uno del sistema urinario y otro del sistema genital. Al principio no se puede saber, o sea, macroscópicamente, si es mujer o si es hombre, solamente se podría saber con los cromosomas, porque hasta un punto las gónadas van a estar en la cavidad abdominal, no van a estar afuera en el escroto, o sea que no va a haber escroto todavía y las mujeres tampoco se va a poder diferenciar. O sea, todos van a aparecer, todos los fetitos van a aparecer mujeres en un principio. Por eso la ecografía se espera hasta por lo menos las 22 semanas para poder realizar el diagnóstico si es varón, Mas si es liga a mujer. câmera aqui. Está prendido su É micrófono. ativar mudo ou Mayara, interromper? Mayara, apague el micrófono. Entonces les decía que hasta un punto vamos a hacer, no se puede distinguir, por eso se tiene que esperar por lo menos hasta las 22 para hacer la ecografía que nos va a decir el sexo del bebé. Hasta ese punto son muy, muy parecidos. Así que vamos por el sistema urinario primero. El sistema urinario se va a dividir en tres, en pronefros, mesonefros y metanefros. De estos tres, en un resumen, el pronefros desaparece, el mesonefros antes de desaparecer va a funcionar un ratito como riñón y finalmente el metanefros es el que nos origina el riñón definitivo. Por eso acá tiene formita, el riñón es lo que está en color negro. Así que fíjense que el riñón se está formando casi donde está el recto, donde está la cloaca. Entonces de acá abajo luego tiene que migrar, subir, 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 ascender hasta ubicarse en las fosas lumbares, en retroperitoneal, que es la ubicación final de nuestro riñón. Pero el riñón definitivo es el de más abajo, el que se forma más abajo. El pronefros va a ser un sistema rudimentario de que proviene de mesodermo intermedio. Así que el riñón, fíjese que el sistema urinario se forma desde acá, desde la zona terminal de la cervical hasta la cloaca, hasta la cloaca. Entonces, la primera parte sería el pronefros. El pronefros les decía que está representado por un grupo, por varios grupos celulares que no tienen relevancia. Estos nos van a formar nefrotomas, pero que son muy rudimentarios y que posteriormente, al final de la cuarta semana, desaparece. O sea, cuando esté empezando el periodo embrionario, es que ya desaparecen nuestros pronefros. Mientras que el mesonefros es un sistema que ya nos va a formar un riñón, toda esta zona, todo lo que está en color celeste acá por delante, este conducto no, sino esto va a funcionar hasta un punto va a funcionar como riñón hasta que se forme el riñón definitivo. Mesonefros lo que va a formar es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por un glomérulo, que sería este, y por su capsulita de Bowman. Em, la, mm, la formación de estos va a ser, como les decía, que tampoco va a ser tan importante porque finalmente va a desaparecer el mesonefros, va a estar temporalmente funcionando hasta mm, hasta el segundo mes. En el segundo mes ya degenera todo, a excepción del conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico es este conductito que están viendo acá, que ese sería el aporte definitivo que nos da el mesonefros. Lo que están viendo acá, que está incluso en un cuadradito, pero este es el conductito este que está detrás, esa es la parte importante del mesonefros, lo que nos queda ya permanentemente, porque este es lo que nos va a formar en el varón, va a tener una participación importante, porque fíjense dónde se está yendo dónde está yendo a desembocar. Está yendo a desembocar al uraco.
perdón, al alantoides, todavía no es al alantoides. Y este alantoides ya en sistema un poquito más abajo, vamos a ver que en este tema se forma la vejiga. Y entonces esto va a tener mucha relevancia en el varón. En la mujer casi todo desaparece del conducto mesonéfrico, pero la parte final nos va a formar algo muy importante. El de Wolf después nos va a formar el útero, así que sí, es muy importante para el sistema genital. Entonces, no se olviden del conducto mesonéfrico o también llamado conducto de Wolf. Este lo vamos a repetir más abajo y le vamos a dar mayor importancia en genital, pero su origen es acá en el mesonefros. Por último, el metanefros va a ser, antes de que pasemos, acá tenemos una imagen de un fetito que tiene el mesonefros. Antes de degenerar, son imágenes reales, glándulas suprarrenales, primorio del riñón permanente que está acá todavía muy abajo, tiene que ascender. Entonces este ya es un feto más formadito de 54 días de vida. Vamos a ver un poquito más abajo ya el metanefros. El metanefros es el que É va a bem formar el baixo. riñón definitivo. Participante tem 15 aqui. Carlos, ¿quién Deixa eu ver es? se não é turno. iPhone, Carlos. Mayara, Kevin. Pior que é da turma mesmo. Sheila, Sofia. Carlos está con su micrófono. Bueno, Carlos. No me acuerdo el apellido de Carlos, pero sé quién es. Metanefros. El metanefros es la parte ya final, todo lo que está acá en color negrito, es el origen del riñón definitivo. Este aparece a la quinta semana recién, así que hasta entonces teníamos los rudimentarios funcionando, es decir, el mesonefros. Así que el metanefros, una vez que empieza a desarrollar, enseguida vamos a ver cómo se desarrolla poco a poco la parte renal, internamente, microscópicamente y hablando, se va a dar el desarrollo de todo el sistema colector y también el sistema de filtrado. Entonces vamos a tener dos sistemas básicamente, el sistema colector, que van a ser los túbulos, 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 y el sistema de filtrado, que va a ser el glomérulo renal. Este se comunica con la yema ureteral. La yema ureteral es este conductito que están viendo acá en color amarillo, que proviene del conducto mesonéfrico de Wolf. El conducto mesonéfrico de Wolf ahí le da una conexión para que se quede para que se conecte con el riñón, con el metanefros que nos da el riñón definitivo. Entonces, junto con el metanefros, la yema ureteral, nos van a formar el riñón definitivo que posteriormente tiene que ascender hasta su lugar definitivo. El sistema colector entonces se va a formar a partir de esta yema. ¿De dónde proviene? Proviene del conducto mesonéfrico de Wolf. Acá está, de la zona más distal. Este se dilata. Primero, acá está, lo más sencillito. El conducto mesonéfrico alcanza el riñón y se va a dilatar en esta zona. Se va a dilatar para formarnos nada más y nada menos que la pelvis renal. Toda esta zona se llama pelvis renal. Es la zona más ancha y previa al uréter. El uréter ya va a ser lo que continúa de la pelvis renal. Esta posteriormente se ramifica y nos va a formar las cálices mayores. Cálices mayores. Las cálices mayores se ramifican y nos van a formar las cálices menores. Las cálices menores también se van a ramificar y se van a seguir y seguir ramificando hasta formar los túbulos colectores. Estos ya serían los túbulos colectores. Así que arrancamos de la yemita ureteral, forman las cálices mayores se van a subdividir para formar cálices menores y de acá ya se van a recontra subdividir la cáliz menor. Acá tenemos, esta se va a subdividir en un sistema de túbulos colectores. Hasta ahí el sistema colector. Por debajo, ya, o sea, más a manera microscópica, los túbulos que van a llegar acá son los túbulos que pertenecen a la nefrona. Entonces veamos ya el sistema
excretor. El sistema excretor va a ser la formación. Este es el túbulo colector. Hasta acá sería el túbulo colector. Y desde acá, todo esto, los voy a marcar mejor. Este sería su límite, ¿no? Este es el túbulo colector. Y desde acá, todo esto sería el sistema excretor. El sistema excretor comprende túbulos contorneados, un túbulo en, ¿cómo se llama? Asa de Henle, el asa de Henle y el glomérulo. El glomérulo es esto. Va a estar formado por su capsulita, que es la cápsula de Bowman, para filtrar. Lo que está acá adentro es un enrollado de capilares sanguíneos y de células, que lo que van a hacer es filtrar la sangre. Por eso es que está ingresando vasos sanguíneos. Entran y salen vasos sanguíneos que van a llevar justamente el filtrado de la sangre, todos los metabolitos basura que tenemos en la sangre que sean filtrables para para el riñón, van a salir por acá. Y la cápsula de Bowman es lo que le permite ser más selectivo. Y luego ya acá lo que va a salir, la sangre obviamente se queda en el vaso sanguíneo, los desechos nada más son los que salen junto con el agua. Y todo esto va a circular por estos sistemas de túbulos, túbulos contorneados. Este es el proximal, este es el asa de Henle y este es el distal. Esto hace que, que se pueda filtrar la orina. De acá sale, se filtra por acá. ¿Por qué hay tanto túbulo? Porque se tiene que absorber todavía algunas cosas que nos sirven. Si digamos se filtra mucho potasio, pues se va a absorber potasio por acá. Si se filtra mucha agua, se va a absorber agua por acá. Si estoy deshidratada, no tomé agua todo el día. Sí, no tomé, voy a tomar de rato en rato. Lo que va a pasar es que el túbulo va a absorber más agua. Por eso es que tengo este sistema de túbulos, para poder compensar mi equilibrio hídrico y también electrolítico. Para eso nos sirven las nefronas, donde se forma en el sistema excretor gracias a la ramificación de los túbulos del túbulo colector. Creo que acá tengo una imagen más. Ya. Esto va a pasar. En la última etapa de división, vamos a encontrar a las vesículas renales, que en las vesículas renales en sí ya son tejido metanéfrico. Es decir, volvemos acá. Acuérdense que el metanefros nos forma el riñón. El riñón acá le dicen blastema metanéfrico. Este blastema metanéfrico sería el tejido embrionario renal definitivo, que se une junto con la yema ureteral para formar el riñón definitivo. Acá hablamos de que todo esto de la yema ureteral nos forma hasta el túbulo colector. Del túbulo colector para adelante nos forma el sistema excretor. El sistema excretor de filtrado se va a formar por parte de este, que nos lleva a la parte colectora, y por parte de este que nos dan las vesículas renales. Las vesículas renales van a ser estas. Estas vesículas son el tejido que posteriormente nos van a formar lo que es el glomérulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta zona, la zona más distal ya de la ramificación de nuestro sistema colector, van van a abrazar a las vesículas renales, van a prácticamente abrazarlas así, un abracito le van a dar. Y luego ya esto nos va a formar acá va a ingresar los capilares sanguíneos. Esto va a formar la cápsula de Bowman y de esa manera luego vamos a tener la formación del glomérulo. Acá se ve mejor cómo el túbulo colector posteriormente a la ramificación nos va a dar el sistema colector, que todavía acá es rudimentario porque no está bien contorneado, y al final esta capsulita, ¿no? Estos como bracitos que van a ir anclados, son como los bracitos de estos muñequitos, ¿cómo se llaman? Los legos, ¿no? Esta zona. Esto entonces va a ir a abrazar, va a ir a buscar a la vesícula renal. Entonces una vesícula renal va a estar atrapada
por estos bracitos. Y esto posteriormente recién se va a empezar a plegar. El plegamiento de estos túbulos va a hacer que posteriormente formemos ya la nefrona. Todo esto va a ser la nefrona. La nefrona incluye el corpúsculo renal, que está formado por los capilares sanguíneos, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Todo esto nos va a formar la nefrona. La nefrona es básicamente la unidad funcional de nuestro riñón. Entonces, esto sería la parte más chiquita, se puede decir, de nuestro riñón, ya que nos permite el filtrado y la formación de la orina, la formación de nuestra nefrona, glomérulo, túbulos, colector, nefrona en completito. Así que así vamos a ver la producción de orina recién a la semana 12. Nuestros riñones no están filtrando sangre. Lo que van a filtrar solamente es esta agua el líquido amniótico que empieza a tragar el embrión. El embrión, a partir de la semana 12, empieza a tragar, a deglutir, pasa por el esófago, estómago, intestino y ahí se absorbe. Va hacia la sangre, hacia los riñoncitos y los riñoncitos van a empezar a eliminar orina, pero no es una orina de filtrado, porque en este punto los riñones son muy inmaduros. De hecho, son tan inmaduros que tienen otra forma. Los riñones inicialmente y en los primeros años de vida tienen esta forma, tienen forma multilobulada. Ya en el adulto, esto se va a madurar, va a terminar de formarse. Y en el adulto vemos el riñón de esta manera, liso, ¿no? Quizás vieron en anatomía ya un riñón, ¿ya vieron un sistema excretor? Sí, doctora, ya lo vi. Sí, doctora. ¿Cómo es el riñón? No es, o no sé si les mostraron uno de niño. Los de niños son así, los de adulto ya son lisos. Si no, igual vieron uno de algún animal por ahí, ¿no? Riñón de vaca, no sé. Así que la producción de la orina inicia recién a la semana 12. Pero no es una orina de filtrado, simplemente es una orina para calentar motores. Siempre les digo eso para que se den cuenta que los riñones estarían como por acá. Si bien están filtrando, ahí tenemos un uréter, por acá estaría la vejiga y ahí la uretra. Entonces, estos riñoncitos no están filtrando. Quien está filtrando es la placenta. Así que la placenta, con su cordón umbilical, funciona como pulmones y como riñón. Realiza la función de los pulmones que no están funcionando, sino hasta el primer aliento, hasta el primer llanto del bebé. Y los riñones tampoco. Los riñones van a empezar a filtrar como tal cuando se corte ese cordón umbilical, es decir, el primer día de vida. Hasta entonces solamente eliminan agua, líquido amniótico, eso es lo que está metiendo, sale. No, o sea, el líquido amniótico es casi agua en su composición, solamente que tiene otras proteínas y otras cosas más, pero en sí eso es lo que está botando. Una vez que saca orina, esa orina que les decía que no tiene desechos, se la traga nuevamente porque se mezcla con el líquido amniótico que está en el ambiente, acá está. Entonces, todo este líquido, finalmente el líquido amniótico, ya después de las 12 semanas, se mezcla con la orina del bebé y esto hace que la placenta ya no cree tanto, o más bien el amnios ya no cree y ya no haga tanto líquido amniótico. Va a ser lo necesario para mantener un equilibrio entre la formación de orina y la formación del líquido amniótico. Así que desde entonces empieza a tragar. ¿Qué pasaría si yo encuentro muy poquita orina? Eso me da una idea, se llama oligohidramnios.
Eso me da una idea de que algo está pasando con los riñones, de que puede que este bebé tenga o el feto tenga alguna malformación renal o algo que le impida sintetizar la orina, liberar orina. O también podría ser, por el otro lado, el polihidramnios. ¿El polihidramnios qué es? Polihidramnios, ¿qué es? Líquido amniótico no hay ausencia. Poli, ¿qué sería poli? A ver qué les hace referencia. Cuando hay mucho líquido amniótico en el embarazo. Exacto, lo opuesto. Abigail nos dice cuando hay mucho líquido amniótico. Eso es el polihidramnios, que existe demasiado. Eso sería porque puede haber patología no renal, sino esófago. El esófago, ¿se acuerdan de la atresia esofágica que vimos seguro que vimos, porque y así ya pasamos digestivo, vimos. Aunque creo que les hablé esto en sistema respiratorio, cuando el esófago, cuando la tráquea se lleva parte del esófago y el esófago, en vez de conectar acá todo lo que es vía digestiva, el esófago está cortado, es un muñón cerrado. Entonces por más que trague, va a quedar acá y luego lo vomitará o no sé, pero no va a poder introducir al resto de su vía digestiva y por lo tanto tampoco, ahí estarían los intestinos, ¿no? El marco colónico, recto y ano, sí. Entonces, si acá hay un stop porque hay atresia esofágica, no va a poder tragar, por lo tanto se va a acumular acá afuera, se acumula, porque no está deglutiendo. Y como compensación, el amnio se está liberando más y bueno, vamos a tener un polidramio sin la ecografía, así que eso no siempre va a ser porque no esté bien la función renal, sino porque el esófago está coartado, no hay una comunicación. Bueno, así que eso en cuanto a la función renal. Acá les puse esta, ¿alguien sabe qué es esto? A ver, les aumento. Eso. Eso creo que es clavo de olor. El clavo de olor tiene forma de clavo. Ese es un anís estrellado. ¿Nunca vieron? Anís estrellado. No. ¿Cómo no? Sí, doctora. Sí, es igual una de esas, como el anís, pero esta es la forma estrellada. Esta es una semilla que lo que hace, tiene muchos usos, es muy aromático, huele delicioso, se utiliza sobre todo para velas, para aromatizantes, pero muchas personas utilizan como medicina natural para hacer mates. Lo malo es que este anís es sumamente tóxico. Un riñón maduro sí puede llegar a metabolizar y a poder filtrar, no metabolizar, sino a filtrar anís, los componentes que tiene, pero un riñón inmaduro no es capaz de filtrar. Por eso a los niños no se les debe dar y lamentablemente mucha de la información que tenemos de medicina natural está errada. Este anís es tóxico para los niños. Me ha tocado ver niños con intoxicación por anís estrellado que empiezan con una falla renal terrible, porque fíjense cómo son los riñones. Los riñones no están maduros, todavía falta madurar. Y por lo menos hasta los 5 años del niño no deberíamos dar cualquier cosa porque los riñones todavía están muy inmaduros. Tenemos que cuidar niños, mates, no, a menos que sea un mate que tenga de criterio que no le va a hacer daño. O si no sé, listo, busco un libro, ¿no? Porque muchas veces las abuelitas sí pasan la información de generación en generación, pero no con un sustento científico que ya podemos tener. Hay libros espectaculares de medicina natural. La manzanilla, excelente, sí, se puede dar, pero siempre con precaución y nunca haciendo hervir, solamente en infusión. O sea, tenemos que tener los datos muy claros para poder dar un mate a un niño o a una persona adulta y sobre todo a los niños, que les decía que hay sustancias que son bien tóxicas. El anís estrellado es algo que no se puede filtrar en los riñones inmaduros y muchas veces lo que pasa es daño renal y falla renal. He visto niños que han llegado a fallecer. ¿Por qué? Por fallo renal. En cosa de
unas 48 horas o 72 horas después de haber tomado dos bebés bien. Después de haber tomado unas 2 mamaderas de anís estrellado, porque la abuela le dijo que podía, eh, que era para la panza y qué sé yo, para los dolores, para los cólicos. Entonces tomó 2 mamaderas, ¿no? Un riñón tan inmaduro en un bebé de 8 meses. Ese bebé llegó muy mal a la emergencia y luego tuvimos que pasarlo a la terapia intensiva. A los 2 días falleció el bebé. Hizo falla renal, se le hizo diálisis y todo, pero nada. Así que no es chiste estas cosas de medicina natural. Para los niños siempre hay que tener un conocimiento básico. Y si no hay, váyanse al internet, ahí hay todo. ¿Y saben qué les recomiendo? Si es que les interesa más el tema, si alguien tiene niños por ahí, hay un libro que es excelente de medicina natural, que es del Ministerio de Salud de Chile. Ustedes ponen hierbas naturales o medicina natural, MinSal, que es el Ministerio de Salud de Chile, MinSal Chile, y les va a aparecer. Es un librito, no es muy pesado y está muy bueno para todo lo que es sustento científico de medicina natural y se parece mucho en la herbolaria de Bolivia. Tenemos la huira, tenemos el eucalipto, varias plantas que si ustedes ven, ahí nos dice, ¿no? Para qué nos sirve con un sustento científico y también la toxicidad y qué cosas no se pueden utilizar. Así que hasta para eso tenemos que tener un criterio. ¿Entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? Nada, seguimos. La regulación molecular, en este no participan tantos. A ver, vamos a ver que el mesénquima que está alrededor de nuestro, ¿cómo se llama? Mm, yema ureteral. Acuérdense que las yemas ureterales son lo que nos da todo el sistema colector hasta la última parte que luego ya nos va a dar la vesícula nefrogénica, que es lo que nos da posteriormente la formación del corpúsculo renal. Este va a estar regulado por el WT1. El WT1 va a ser el factor de transcripción que permita que el tejido sea competente para responder a la inducción generada por la yema ureteral. La yema ureteral cuando se termina de desarrollar, cuando se termina de ramificar, esta empieza a liberar el WT1 y esto hace que la vesícula se acerque, porque las vesículas pueden estar sueltas, ¿no? Por ahí están sueltitas, pero una vez que el WT1 es el factor de transcripción que se activa, va a llamar. Por lo tanto, se va a acercar justamente una vesícula renal y a partir de eso es que vamos a formar el glomérulo y el glomérulo posteriormente ya nos va a dar paso a la formación de la nefrona. También regula la síntesis del factor de crecimiento neurotrópico derivado de la glía, que es el GDNF. Sé que parece chino. Acuérdense que los factores de transcripción son bien complejos. Y el factor de crecimiento de los hepatocitos, el HGF, que también van a participar acá en la regulación de la formación de la vesícula nefrogénica. Esta vesícula es la que por un lado va a tener al BMP7, por el otro lado al FGF2, para que podamos ver la formación correcta de nuestra nefrona. Estimulan el crecimiento y la ramificación de las yemas ureterales. Esta es la parte final de las yemas ureterales y acá ya saben que se va a juntar con la vesícula nefrogénica. También, bueno, esta parte ya les expliqué, esto es lo que les decía que nos van a realizar la formación, cómo estos genes van a llamar prácticamente a la vesícula nefrogénica para que se junte con la yema ureteral y estos dos finalmente nos formen el corpúsculo renal. Van a haber algunas mutaciones que nos den, de los genes que nos den patologías, como lo que es el tumor de Wilms. Ay, Dios. ¿Quién es el que me habla? Disculpen, mi hermana. Ahora sí. El tumor de Wilms
eh, es un tipo de cáncer, es un tipo de cáncer infantil, ahí está, que suele afectar a los niños y se suele diagnosticar antes de los 5 años. Esto se da porque mm, se da una mutación en el WT1. Está en el cromosoma, mm, cromosoma 11, en el brazo pequeño del cromosoma 11, en el sitio 13, y este puede relacionarse a otros síndromes. Depende de la afectación de otros órganos, porque el WT1 lo que nos va a dar son riñones defectuosos, son riñones que presenten tejido tumoral, que obviamente esta parte del riñón no va a ser funcional, no va a ser filtrado, solamente la zona que está por debajo. Además que este tumor puede crecer abismalmente y ya darnos más problemas. ¿Cómo vamos a sospechar del tumor de Wilms? Cuando no se diagnostica en el feto, porque también puede diagnosticarse en el periodo fetal si ya es de buen tamaño, puede pasar desapercibido y recién manifestarse en la niñez con dolor abdominal, con sangre en la orina, con fiebre, con pérdida del apetito. Así que fíjense que son síntomas muy inespecíficos, esto de la pérdida del apetito, la fiebre y el dolor abdominal, pero la sangre en la orina no. La sangre en la orina ser microscópica o puede ser macroscópica. La microscópica nos va a cambiar el color de la orina, va a ser un poco más naranja en vez de ser amarillito. Entonces no es que esté deshidratado, está bien hidratado, orina, pero la orina se ve muy oscura, se ve medio naranja. Y ya cuando esto aumenta, pues nos va a dar sangre en la orina macroscópica. Este tumor, la solución es resección. Hay que extirpar el tumor. Les decía que puede estar asociado a otras anomalías o otros síndromes, como el síndrome de Warg, que se caracteriza por la presencia del Wilms. La aniridia es la afectación al iris. Y fíjense acá que tiene muy poquito iris, por eso se llama aniridia. Su pupila está gigante porque el iris está incompleto. Esa es la aniridia. Los gonadoblastomas, que van a ser tumores en las gónadas. Y discapacidad intelectual en el WARG. Entonces, van a tener también otras afectaciones y otros síndromes asociados, como las hipospadias. Las hipospadias son cuando el meato urinario no termina acá en la punta del glande, sino acá, abajo. Eso se llama hipospadia. Y la epispadia va a ser al revés, que está en la parte, en la cara superior del pene, se puede decir. Está en la cara inferior del pene. Entonces, porque esto sería ano, ¿no? Entonces le estoy mostrando la cara inferior del pene. Esas son las hipospadias. Imagínense, el pobre orina por acá. O sea, es muy problemático. Y cuando vemos esto, generalmente está asociado a algo más, hay más problemitas. Por eso es que cuando tenemos esto, tenemos que hacer un estudio renal para ver que no haya asociación al tumor de Wilms, o de otras partes, ¿no? Como la aniridia de los ojos o criptorquidia. ¿Alguien sabe qué es la criptorquidia? Cripto significa oculto, cripto, oculto. Y orquídea, o no me acuerdo bien la palabra en griego, pero es gónada. Criptorquidia es gónada oculta. Es cuando no desciende la gónada al escroto. Esa es la criptorquidia. Displasia renal y agenesia. La displasia van a ser malformaciones donde podemos tener ¿cómo se llama? Afectación a nivel celular, donde se formen como globitos. Acá están viendo los riñones que son displásicos, que la parte de las yemas ureterales van a formar bolsitas. En vez de terminar en la formación del corpúsculo renal, van a permanecer inflados y lo que van a formar son justamente estos globitos. Estos riñones no son funcionantes. Estamos viendo acá una exéresis total, o sea, le sacaron totalmente
los riñones. Y fíjense que los uréteres son súper deformes, ¿no? Son deformes. Entonces, esta es una displasia. Mientras que la agenesia, ¿qué sería agenesia? Agenesia. ¿Qué ven acá en esta tomografía? Acá hay un riñón, el riñón izquierdo, y el otro, No hay. La ausencia. exacto, esa es ausencia. Entonces acá en la tomografía podemos ver aquí bien el riñoncito izquierdo y y acá vemos el uréter, podemos ver parte del uréter y acá va hasta, bueno, acá ya no se ve, pero es por el contraste, nada más por el corte, porque saben que esta es una imagen de corte, no es una imagen 3D. Y ahí tenemos el uréter que va hacia la vejiga, que está bien pintada. Con él seguramente le pusieron un medio de contraste. Y acá no hay, acá debería estar un poquito más descendido, debería estar como por acá el riñón, pero no hay. Esto es intestino. Estos son gases, lo que se ve de negro es gas. Eso es intestino. Y esto ya es el hígado. Y bueno, esto columna, está el psoas, el músculo psoas ilíaco. Y acá tenemos a los coxales, huesos coxales. Así que no hay riñón, busquemos donde busquemos, no hay riñón. Esa es la agenesia renal. Así que puede formarse solo uno y ser monorreno. ¿Se puede vivir con un riñón? Sí. Sí. Se puede vivir con un riñón. Por eso es que hay donantes de riñón, ¿no? Se puede vivir con un riñón, pero hay que tener mucho más cuidado para proteger a ese riñón, porque bueno, es un riñón. Es algo que si no tenemos ya los dos ahí, es incompatible con la vida. Tener agenesia bilateral de riñones, eso es incompatible con la vida. Eh, ¿Qué más? Posición de los riñones. Esto es algo facilito. Los riñones, vimos que el metanefros va a formar a los riñones muy abajo, ¿no? Muy abajo, en la parte de la cloaca, básicamente. Por eso es que estos van a ir ascendiendo. A medida que van ascendiendo, hay algo importante que cambia, que es su irrigación. La irrigación inicialmente está acá por las ilíacas, donde se dividen la aorta dorsal, que estamos hablando el periodo embrionario, ¿no? Embrionario, tenemos acá las ilíacas, que se dividen de la dorsal, aorta dorsal. Entonces, estas inicialmente van a quedar cortitas porque los riñones van a ir ascendiendo y van a quedar muy cortitas. Por eso es que estos van teniendo, van cerrando vasos sanguíneos y generando nuevos vasos. Si ustedes se fijan acá, ya tienen nuevos vasos en nuestra aorta abdominal. Y estos otros, los otros que quedan, estos otros vasitos, van a ir desapareciendo. Y lo que está jalando desde acá abajo es el uréter. El uréter que va a ser acá bien chiquitito en un inicio, va a ir jalando para formar un correcto sistema colector. Así que a medida que va subiendo, lo que cambia son las arterias. Una arteria le queda corta, entonces se cierra. Y la otra arteria nueva va subiendo. Finalmente vamos a tener los riñones hasta que alcancen a la glándula suprarrenal, la vamos a tener en su posición definitiva